Lectura de la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor: Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todo, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne, para vivir según la carne. Pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Palabra de Dios.
del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero. Palabra del Señor. Cuando yo era novicio, en el año 97, vivía en el convento de San Luis, en la villa de San Diego, en Ubaté. Me encontré una estampita que, para no robármela, la pedí. Me gustó mucho. Estaban unos teólogos en la estampita, ¿no? Estaban unos teólogos, uno con un libro, otro estaba con una lupa, otro estaba con binoculares, con telescopios, y entiendo lo que buscaban a partir de la segunda parte de la estampita. Detrás de unos matorrales, escondido de todos los teólogos, estaban unos niños así, y Jesús estaba inclinado sobre ellos y les hacía así. Me gustó. Así es que le dije al dueño: regálamela o no te la devuelvo. Y me dijo: te la regalo. Y entonces, eso es. No hay nada más frío, queridos hermanos, que la teología. Ese Dios frío de la teología, que es muy interesante. A mí me encanta la teología y leo teología todos los días. Eso fue lo que estudié. Estudié teología en la universidad. Pero es frío. Voy a contarles una anécdota que en alguna ocasión estaba... Y yo era cositero, he sido cositero. Eso no me hace mejor fraile, tampoco me hace mala persona. Pero soy cositero en la liturgia,
y me gusta tener en cuenta cada cosa y que las laudes cuando las haga sea sin, y las oraciones sean sin prisa, me gusta sin prisa. Entonces, un fraile me reclamaba por eso. Me decía, pero apúrele, apúrele. ¿Por qué nos demoramos tanto? Porque hay que meditar la palabra de Dios, no se trata de mascullar salmo, no, hay que volver sobre ellos, hay que esperar un poco. Y él se quedó mirándome y me dijo, pero qué pesado. Yo le dije, sí, pero tú te has dado cuenta, idos estamos, la mirada perdida, distraídos, unos bostezan, sea la oración en 15 minutos o dure media hora. Y él se le salieron las lágrimas y me dijo, es cierto. ¿Por qué? Yo le dije, ¿te acuerdas que cuando empezamos en la orden, en la franciscana, cuando empezamos este camino, nos veíamos más felices? ¿Te acuerdas? Nos veíamos más felices y disfrutábamos de la oración y nos reuníamos para prepararla y nos inventábamos cada cosa para dinamizarla. ¿Te acuerdas? Me dice, sí. Y con el tiempo nos vamos volviendo así, fríos. ¿Sabe por qué? Bueno, debido a varios factores se rutiniza la oración, pero también hemos pasado por la filosofía. La filosofía nos ha hecho más racionales, demasiado racionales, y la teología también. No se imaginen ustedes que la teología tiene cosas desconcertantes también. Y aquello nos hizo sentir diferentes. Ya no veíamos ni la oración y quizá en el peor de los casos ni al mismo Dios de la misma manera. Porque todo la teología, doctores, que es bueno, pero como les decía, hace falta algo. No somos como los teólogos de la Edad Media, que tenían una cualidad importante. Los grandes doctores de la iglesia eran santos. Entonces, me acordé de San Francisco de Asís, que no quería que los frailes estudiaran. No quería. Y les prohibía, y en la regla estaba que no estudien, no se preocupen los que no tengan estudios por estudiar. Pero un día llegó San Antonio de Padua y le pidió permiso a San Francisco. Le dijo, Padre Francisco, los frailes no pueden seguir así. Los enemigos de la fe están mejor preparados y hay que defender y anunciarla bien, sobre todo anunciarla bien y comprenderla para vivirla. Entonces el hermano Antonio le pide permiso a San Francisco para enseñarle teología a los frailes. Y San Francisco le responde con una carta tan breve que me la aprendí de memoria. Dice así: al hermano Antonio, mi obispo, me agrada que enseñes la sagrada teología a los hermanos, siempre y cuando no apagues el espíritu de la santa oración y devoción. Y ahí entendí la clave de por qué. Primero entendí por qué Francisco no quería que estudiara, no estaba en contra de los estudios, sino de lo que podía suceder en el corazón de sus frailes. Era eso que nos estaba pasando a nosotros, que la academia nos estaba resecando el corazón como los pinos al convento de Ubaté donde vivía. Los pinos, era un bosque de pinos y eucalipto, y las raíces secaban la tierra. Pues la racionalidad, el estudio, el creernos que éramos, que los que estábamos muy bien preparados, porque nos exigían un promedio, porque estudiábamos, porque se promueve. No hay nada de malo en estudiar, no hay nada de malo en la teología, no hay nada de malo en que nos instruyamos y aprendamos.
siempre y cuando no se apague el espíritu de la santa oración y devoción. Entonces, esa fue la diferencia. Cuando pasó por una casa donde se hospedó, había un niño enfermo y él lo sanó y él lo cargó y le dijo, oh Buenaventura. Y aquel niño llamado Juan llegó a llamarse Buenaventura, que hoy le da el nombre a esta universidad desde donde estamos celebrando la Eucaristía, donde vivo yo, San Buenaventura. Pues San Buenaventura se hizo fraile también, fue ministro general de nuestra orden y es doctor de la iglesia. Y cuentan que un día llegó Santo Tomás de Aquino, que eran pues los más famosos teólogos de la época, y le dijo, oye Buenaventura, qué interesantes los libros que escribes, muéstrame tu biblioteca. Y cuenta que San Buenaventura lo entró a la celda, como le llamaban antes a nuestras habitaciones, y le mostró un reclinatorio delante enfrente de un crucifijo, y le dijo, esa es mi biblioteca. Allí contemplo, oro y contemplo, y de la oración y la contemplación escribo. Entonces, el problema no es estudiar, el problema es absolutizar lo que estudiamos y dejar que el corazón se aridezca. Los grandes teólogos de la Edad Media que eran santos eran orantes, y ese es el problema hoy. Nosotros podemos privilegiar más las cosas que nos hacen personas notables en la sociedad, y nos gusta, por lo menos recuerdo que en muchas partes les gusta colgar los diplomas en las paredes, y eso no hay nada de malo en eso. El problema es que puede tener un efecto en nosotros de superioridad. Jesús no tenía nada en contra. Se codeó con Nicodemo. Recuerden que de niño estaba en el templo hablándole a los doctores de la ley. ¿De qué estaba en contra Jesús? De un corazón que absolutice el conocimiento, porque el verdadero conocimiento viene precisamente de la luz del Espíritu Santo, la ciencia infusa del Espíritu Santo, que revela cosas que no están en los libros y revela la vida. El verdadero encuentro con Dios se da en la sencillez, no se da en las grandes disquisiciones teológicas. Yo los animo a estudiar teología, los animo a que se sumerjan en las grandes obras de los maestros de la teología, pero jamás lo vayan a hacer sin la oración. Ora et labora, decía San Benito de Nurcia. Yo podría parafrasearlo y decir, ora y estudia, ora y estudia. Hay que estudiar teología de rodillas y contemplando al crucifijo, como San Buenaventura. Por eso, eso nos abre la mente y el corazón a los misterios de Dios, y por eso gente preparada sí había. De hecho, San Juan no era ningún improvisado, quizá era el mejor preparado de todos, o uno de los mejores preparados de los discípulos, pero la mayoría de los que Jesús escogió, porque Él fue quien los escogió, no había ahí letrados, no había doctores de la ley, ni escribas, ni fariseos, no estaban los grandes intelectuales de su tiempo, estaban hombres con un mundo al revés, pescadores que dormían de día para trabajar de noche. Esos fueron a quienes Jesús llamó y les reveló las cosas del Padre, les reveló al Padre, porque ellos no estaban condicionados por una doctrina y una ciencia humana que les impidiera ver las cosas grandes. Yo quiero terminar con eso porque el mundo en el que vivimos hoy parece que su criterio de verdad se sustenta en la ciencia. Y la ciencia no es la panacea, y una teoría es válida hasta que otra hipótesis es demostrada y surja una teoría que la revoque, que la supere
Ahí está la teoría de la relatividad. ¿Sí? La gravedad fue replanteada por Einstein. Newton es grande. Su famosa frase, hemos podido llegar hasta aquí porque de entonces hoy han sido replanteadas y seguirán replanteándose. El hombre juega a ser Dios, pero no se da cuenta que está en el corazón de Dios inserto. Es tan pequeño, somos tan pequeños. Bien, y el Evangelio de hoy trae al final otro dato que no parece como si se tratara de una lectura partida y Jesús hablara de otro tema. Pero sí quiero dejarles ese tip porque me parece muy importante. Aquí donde me ven, yo he tenido mi carácter también. También he sido susceptible al mal genio. ¿Qué me ha ayudado a mí en algún momento con esto cuando he querido cambiar esa situación de mi vida? Porque sé que otra pandemia que antes que el COVID-19 afecta al mundo de hoy es el mal genio. Hoy somos nos exaltamos con mucha facilidad y nuestras expresiones son cada vez más hostiles, incluso a los que amamos. Pero descubrí en los padres de la iglesia, en los padres del desierto concretamente, un método que a mí me ha funcionado y se los voy a dar. Y es la oración del corazón, la oración en la meditación. Un día de esto ya les prometí que iba a hacer un live sobre la meditación, porque lo habían preguntado. Pero así sencillamente para que vayan practicándolo los que quieran. La camándula existía antes que el rosario, ¿no? La camándula era el arma. Cuando un joven entraba al monasterio lo ponían a seguir a un starets, que era un anciano, y el anciano le entregaba una camándula de lana y le decía: esta es tu arma espiritual, y le enseñaba jaculatorias. El rosario viene de allí. La forma de rezar el rosario, el método del rosario viene de esas oraciones antiguas de los padres de Oriente, de los padres cristianos de la iglesia en el desierto. Y consiste en repetir una jaculatoria despacio. Si esto no es magia, si esto se repite rápido, no funciona. Tienes que hacerlo lentamente, despacio, casi que sintiendo los latidos del corazón y en la presencia de Dios, habiendo invocado el Espíritu Santo. Y vas repitiendo una jaculatoria despacio hasta darle la vuelta las veces que quieras. Puedes hacer 100, 500, 1000, no importa, pero que las hagas. ¿Y qué jaculatoria se va a hacer? Esta que me enseñó mi mamá desde que yo era pequeño. Yo siempre se la escuchaba a ella, pero después descubrí que estaba en la Biblia. Dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues la jaculatoria, que para mí y otras personas a quienes les he dado este método les ha funcionado, es precisamente esa. Toman la camándula, después de invocar el Espíritu Santo y ponerse en un estado de oración y contemplación, van diciendo lentamente: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Pasan la pepita. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Pasan nuevamente otra cuenta. Y así, despacio. Las mismas palabras de Jesús van diciendo al Señor un deseo y lo van repitiendo. Sencillo, sencillo y efectivo. A mí me ha servido, y personas a las que le he dado este método me han dado testimonio de que efectivamente han cambiado esa situación de su mal genio. Háganlo. Claro, les repito, no es magia. No por hacerlo una vez va a funcionar. Tienen que perseverar en la oración. Hacerlo al modo de los padres antiguos, de los padres de la iglesia, los primeros contemplativos, y funcionará. Bueno, vamos a ponernos de pie. Bueno, es lo que uno siempre dice, yo ya estoy acostumbrado, pero igual, pónganse de pie en sus casas los que estén sentados y vamos a proclamar la fe en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oramos por el Papa, por los obispos y por todos los colaboradores suyos, para que no compliquen las cosas, ni en las predicaciones, ni en las enseñanzas, sino que hablen con la claridad del Espíritu y la sencillez que requieren las cosas de Dios, sin quitarle profundidad. Oremos también por los gobernantes de las naciones, justicia, que están perdiendo su alma porque son injustos, porque son avariciosos, porque están maltratando a los hijos de Dios y los están llevando a la miseria. Oremos por ellos, no para que les caiga un rayo, para que se conviertan, porque Jesús derramó su sangre por ellos. Oramos también por los pobres, por todos los necesitados y especialmente por nuestros enfermos, para que Dios siga obrando, siga sanando, siga pasando su mano sanadora, para que Dios siga venciendo y glorificándose. Oro por ustedes que están aquí, comunidad de fe, comunidad virtual, pero de fe real, para que el Señor aumente su fe, para que el Señor aumente su profundidad en el conocimiento de las cosas de Dios, para que con todos los títulos que puedan tener ustedes, siempre aborden las cosas de Dios con un corazón sencillo, humilde. En silencio cada uno presente a Dios su necesidad. Estas peticiones que quizá yo interrumpí, pero que ellos están elevando por Jesucristo tu Hijo, te las presentamos para gloria tuya. Recíbelas por Jesucristo nuestro Señor. Amén.